Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy quiero invitarte a que leamos una nota final que en la mayoría de las versiones recientes, o de hecho prácticamente en las versiones recientes, ha sido eliminado, pero en las versiones, al menos en esta que es la Biblia del Oso, y en la llamada comúnmente Reina Valera de 1909, sí aparecen. Es esta nota final y voy a leerla y quiero decir el por qué es importante esta nota. Incluso en la Reina Valera de 1909, si la leen y buscan el final de Romanos, aquí no lo van a poder ver muy bien porque igualmente está muy pequeño y lo que se ve en esta visualización está en modo espejo, así que no van a poder leerlo bien. Pero al final se los voy a leer lo que hice aquí, o sea, al final de esto, les voy a leer lo que hice aquí en la versión Biblia del Oso y después se los voy a leer como lo dice en la 1909. Es el final de la epístola de San Pablo a los Romanos, o de manera más clara, el final de Romanos. Es una nota al final de Romanos que ya en las revisiones más recientes o versiones más recientes ya no aparece. En la Reina Valera 60 no la van a poder encontrar, lamentablemente. Eso solo la pueden hallar en la Reina Valera en 1909, en la Biblia del Oso o incluso en una versión en inglés llamada Geneva Bible. No sé si en la King James aparezca, creo que sí, pero al menos yo he visto que en la Geneva Bible sí aparece esto, o se llama Biblia Ginebra, traducida en español, pero está en inglés la Biblia, pero el título en español es Biblia Ginebra, que es de 1560, 9 años anterior a la Biblia del Oso. Entonces les voy a leer lo que dice aquí y voy a decir la importancia que tienen estas notas finales. Dice: fue escrita de Corinto a los romanos, con Febe, ministra de la iglesia de Cencrea. En la versión o en la revisión de la Reina Valera de 1909 dice: fue escrito de Corinto a los romanos, enviada por medio de Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Esa nota es muy importante. ¿Por qué? Porque si leemos el final de Romanos, el capítulo 16, dice, al menos le voy a leer Romanos 16.1, que dice: encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Así lo dice en la 1909. Sé que es Biblia del Oso, pero aquí nomás les quiero leer ese capítulo para hacer la comparación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno lee Romanos 16, sin estas notas, uno se pregunta, ¿quién es Febe? ¿Cuál es la importancia de Febe en la iglesia? ¿A qué está aportando Febe? O sea, ¿por qué el apóstol Pablo pide que la reciban con dignidad? De hecho, lo dice más adelante, dice, o sea, a ella recíbanla que como es digno de los santos. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que aporta Febe? O sea, ¿quién es ella? Y prácticamente quedaron como un personaje desconocido, solo sabemos su nombre y ya, o sea, no le damos tanta importancia. Pero cuando leemos estas notas finales que les voy a dejar claro, en las epístolas, todas tienen notas finales. Y es importante leerlas porque esas notas nos dan importancia del contexto de toda la carta. No sé por qué las eliminaron de las versiones más recientes. Ojalá no lo hubieran hecho porque son muy valiosas, pero si pueden, los invito a que se compren una Reina Valera de 1909 y tendrá esas notas finales. De hecho, hay muchas cosas que tiene la Reina Valera de 1909. Conserva mucho la esencia de la Biblia del Oso, como el nombre de Jehová, la palabra Maranata al final de la primera carta de San Pablo a los romanos, las notas finales como esta que estamos precisamente leyendo. Y cuando leemos esta nota, dice, fue escrita de Corinto a los romanos. O sea, Pablo le escribió desde Corinto a los romanos, con Febe,
ministra de la iglesia de Cencrea. Significa que Febe era la persona que estaba llevando estas cartas o esta carta. No sé si era una compilación de cartas para los romanos o era una sola carta, pero Febe era la que estaba llevando la correspondencia a Roma. Esto significa que Febe estaba dando de su dinero, de su tiempo y arriesgando incluso su propia vida, porque entendemos que el cristianismo era ilegal. El cristianismo se legalizó, ahí perdónenme el dato, pero se legalizó alrededor del 350, me parece. Me pueden corregir si estoy mal, igual lo puedo poner en los comentarios. Pero el cristianismo se legalizó hasta el año 350. O sea, definitivamente al apóstol Pablo no le iba a tocar vivir una vida libre de hablar de Cristo. El cristianismo fue ilegal durante toda la vida del apóstol Pablo y aún en los tiempos de los apóstoles, o sea, de la siguiente generación de apóstoles, el cristianismo siguió siendo ilegal. No se podía hablar de Cristo sin que hubiera consecuencias con respecto al imperio romano y a la iglesia sobre todo, porque el problema no era tanto con el imperio, era con la iglesia que se había formado y se había corrompido. Entonces, cuando leemos esto, entendemos, al menos yo entiendo tres cosas. Febe estaba arriesgando su vida, estaba invirtiendo su tiempo y estaba invirtiendo dinero. Tiene que hacer estas cosas para traer esta correspondencia desde Corinto hasta los romanos. Y eso es algo que me hace admirar más a los personajes de la Biblia. Cuando no tenemos estas notas, Febe queda casi como un personaje ignorado, sin valor. Uno dice, ¿y qué? O sea, ella quién fue y como por qué Pablo pide que la reciban con dignidad, o sea, cuál es su importancia. Pero cuando leemos que Febe era la que estaba trayendo las cartas, digo, gloria a Dios, porque por ella es que estamos leyendo esto precisamente. Gloria a Dios por Febe, y espero algún día verla en persona allá, que yo creo que sí, o sea, pero o sea, quiero verla algún día en persona. No digo espero porque pues ella está allá, porque ella entregó su vida, estuvo trabajando en esta gran obra. Quiero verla un día allá en el cielo, darle un apretón de manos y decirle gracias por lo que hiciste, gracias porque por ti leí Romanos, por ti Martín Lutero leyó Romanos, por ti muchos de los grandes hombres leyeron Romanos. El apóstol Pablo fue el hombre inspirado que Dios le dio esta doctrina cristocéntrica, pero Febe fue la que transportó estas cartas. Entonces, por Febe es que podemos tener esto. No estoy diciendo que le levantemos un culto a ella o lo que quieras. Ni siquiera al apóstol Pablo hay que levantarle culto a nadie más que a Cristo. Pero hay que darle honra al que honra merece. Tampoco digo que hay que elevarla a nivel de consagrarla, así como tipo hacerla al nivel de Cristo. No, no, no. Cristo es el que merece la gloria suprema, la adoración, nuestra reverencia. Pero si hubo esta gente que se arriesgó por nosotros, entonces hay que darles honra, hay que reconocerlos. Y yo quiero estar en la presencia de Dios y buscar a estos personajes, buscar a Febe y decirle gracias Febe, porque por ti pude leer Romanos, por ti muchas personas leímos Romanos y entendimos el sentido de la justificación. Sí, ella va a decir, pero yo no escribí Romanos. Ya sé que no escribiste Romanos, pero tú trajiste la correspondencia. Pudo haberlo hecho alguien más tal vez, pero se hubiera tardado más o hubiera desobedecido el plan de Dios, pero ella fue una fiel mujer que al final de cuentas nos trajo esta correspondencia. Entonces, espero ese día cuando estemos en la presencia de Dios y poder ver a Febe en persona y darle las gracias, decirle, hey, yo no ignoro que por ti leímos Romanos. O sea, el Espíritu Santo, Dios, Jesús, el Padre, por Dios es que la palabra ha sido inspirada. Hubo personas como el apóstol Pablo que fueron los que escribieron la palabra, o sea, los que nos dejaron la palabra escrita, y hubo otros que la transportaron, como en este caso Febe.
Digo, doy gloria a Dios por Febe, que fue la que nos trajo esto. Son de los héroes más ignorados de la Biblia, pero Dios no los ignora. Y si es posible que algunos de nosotros los descubramos, pues hay que decirles al mundo, oigan, aquí hay muchos héroes y estos héroes nos han ayudado mucho. Entonces, solo quería decirles esto en esta lectura de Biblia del Oso. Los invito a que, si pueden descargarse YouVersion, ahí vienen incluidas las notas finales de las epístolas. De hecho, ahí viene eso que leen ahí. Y también en la Reina Valera en 1909 en YouVersion. Ya si no usan el celular para leer la Biblia, al menos cómprense un ejemplar de la Reina Valera en 1909, y en el final de las epístolas vienen ese tipo de notas finales diciendo quiénes enviaron la carta y de dónde se envió la carta. Y ya si se quieren comprar la Biblia del Oso, la única manera ahorita de comprar la Biblia del Oso que yo conozca, si alguien más conoce pues lo puede decir, pero la única manera que yo conozco de comprar la Biblia del Oso físicamente, así como la tengo yo, es a través de Amazon. Normalmente no digo nombres de marcas o lo que sea, pero es el medio para conseguir las cosas. Entonces por Amazon es que se puede comprar la Biblia del Oso. Pero ahorita, como lo veo, es muy costosa. Si tienes el dinero, pues adelante. Pero la Biblia del Oso ahorita está en $350. No sé en qué moneda se manejen en tu país, pero como el precio está en dólares, entonces son $350 lo que valen las Biblias del Oso. Pero igualmente la Reina Valera de 1909 conserva mucho de la Biblia del Oso. Y una de las cosas que conserva son estas notas finales y el nombre de Jehová y más cosas. Pero este video lo quise hacer hablando de estas notas y de la importancia que tiene. En este caso reconocemos a Febe, que fue una mujer que se arriesgó por nosotros, que se nota que Cristo vivía en ella, porque Cristo le daba la valentía para arriesgarse, para entregarse sin medida. Y gracias a ese sacrificio es que estamos leyendo Romanos y estas notas finales. Todo Romanos es una bendición. Gracias a Dios por el apóstol Pablo y gracias a Febe, que aunque dijera, pero Febe no hizo nada de doctrina, no escribió ni una doctrina, pero fue la que la transportó. Entonces espero que esto los haya bendecido, que esto los bendiga y que recordemos que hay muchos héroes famosos de la Biblia y hay otros que no son tan famosos, pero damos gracias a Dios por cada una de las personas que nos han hecho llegar la Biblia a nosotros. Y así, al tener la Biblia entre nosotros, es que podemos encontrarnos con Cristo Jesús, conocerlo de acuerdo a su palabra, y así podemos adorarlo, glorificarlo, ser justificados mediante Él y santificarnos para el día en que estemos en su presencia. Espero que este video los haya bendecido y que puedan compartir esto como yo lo comparto con ustedes. Es un gusto hacer esto para gloria de Dios y para bendecir a mis hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos en la próxima Biblia del Oso.